¿Qué pasa cuando eres la princesa del infierno, pero quieres hacer terapia grupal en vez de conquistar el mundo? Hoy vamos a hablar de Charlie, el único personaje que vio el apocalipsis y dijo, ¿y si lo solucionamos con abrazos? Vamos a analizar su evolución durante las 2 temporadas, el cómo pasó de optimista caótica a líder con carácter, sin dejar de lado su polémica actitud en la segunda temporada. Así que sin más dilación, para mí es un placer que hablemos de Charlie de Hazbin Hotel. Charlie es la princesa del infierno y probablemente la única persona ahí que cree en la rehabilitación. Su meta es redimir a los pecadores para evitar las exterminaciones anuales. El problema está intentando hacer un centro de ayuda emocional en el infierno. Por eso en la primera temporada la vemos muy idealista, incapaz de rendirse y socialmente un poco intensa. Pero todo con buena intención, con un corazón puro y adorable. Y esto lo vemos porque cree genuinamente que todos pueden cambiar. En esta etapa, Charlie es más corazón que estrategia, pero muy rápido en la serie recibirá el primer plomazo en la cara, cuando se dé cuenta que el sistema celestial no está interesado en escucharla en absoluto. Ahí su idealismo recibe su primer golpe serio. Y aunque no pierde la fe, empieza a entender que querer algo no es suficiente. Adán, tú fuiste el causante de ese primer golpe. Su evolución continúa con la llegada de 2 personas que serán muy importantes para su meta. El primero es Sir Pentious y el segundo es Alastor, que por cierto, a este me gustaría hacerle un video de evolución también. Díganme ustedes si les gustaría verlo. Ella los acepta a ambos en su hotel sin medir el peligro, ya que los dos tienen otros planes al aliarse con ella. Esto muestra la ingenuidad y el alto optimismo aún latente en Charlie, pero obviamente las cosas no serían tan fáciles. Y cuando las cosas no avanzan como espera, se empieza a frustrar y empieza a cuestionarse si su meta es posible. Es un personaje que muestra vulnerabilidad conforme avanza la trama, y esto se ve más claro cuando entra su padre a escena. Su dinámica con Lucifer es clave. Charlie quiere probar que puede hacer algo distinto al legado infernal tradicional. Aquí vemos su conflicto más humano. No solo quiere salvar almas, quiere que su padre la respete. Pero aunque algo complicada, esta relación padre e hija es hermosa y se puede ver con el temazo de More Than Anything. ¡Oh, qué temazo, papá! Y quédense muy bien con la importancia de este tema, que será clave en la caída de Charlie en la segunda temporada. Pero volviendo a la trama principal, el juicio en el cielo marca un antes y un después para el personaje de Charlie. Ella empieza a imponerse, no pierde su dulzura, pero hay firmeza detrás. Cuando alguien cuestiona su proyecto, ya no responde solo con esperanza, responde con determinación. Las burlas, las manipulaciones, las decepciones, todo le hizo aprender y crecer como personaje. Ya no es ingenua, sigue creyendo en la redención, claro, pero entiende el costo, y ese entendimiento la hace más fuerte. Ya para el final de la primera temporada podemos destacar que Charlie no cambia de filosofía, pero sí cambia de postura. La temporada comienza con una princesa optimista que quiere demostrar algo, y termina con una líder que entiende que su misión es difícil, pero necesaria. Lo brillante de la primera temporada es que Charlie no deja de ser Charlie, no traiciona su esencia, sino que la fortalece, y eso la hace un gran personaje, uno de mis favoritos en esta temporada. Ay, Charlie de la temporada 2. Ok, ¿cómo empezamos? La temporada arranca con la revelación de que Pentious logró la redención y consiguió llegar al cielo. Ese objetivo casi imposible y por el que Charlie tanto había luchado, al fin lo había logrado, y por eso queda sumamente impactada. Pero estos sucesos, más que aspectos positivos, hizo que empezara su lenta pero profunda caída al abismo. Aquí vemos a una Charlie mucho más segura, pero el detalle es que ya no escucha tanto como antes a las personas que la rodean. En la temporada 1 dudaba demasiado, aquí duda poco, pero esa seguridad empieza a sentirse rígida. ¿Es una evolución lógica? Pues sí, pero se empieza a sentir incómodo, ya no se siente como la Charlie de antes. Charlie pasa del pensamiento de ¿y si estoy equivocada?
al pensamiento de estoy en lo correcto, punto, ya no quiero escuchar a más nadie. Y en este punto Charlie ya no solo propone, impone, y ese es un verdadero problema. Su motivación sigue siendo noble, pero su forma de ejecutarla cambia y cambia mucho. Empieza a presionar más a los residentes del hotel y a sus amigos, y vaya que si los presiona. Los empieza a presionar tanto al punto de poner la integridad física y emocional de sus amigos en juego. O sea, lo que le hace a Hoss y a Angel solo por querer probar un punto es un delito. Es imperdonable. ¡Cárcel! ¡Cárcel para Charlie! Ok, ya me calmo. Pero sí, aquí vemos a un personaje mucho más desquiciado y al cual vemos que la situación la está superando completamente. Ya no solo es la chica que quiere salvar almas, ahora empieza a sonar como alguien que quiere ganar un argumento. Y en este punto ya empecé a extrañar mucho a la Charlie de la primera temporada. Y la extrañaría mucho más porque llegamos al momento en el que para mí Charlie toca fondo como personaje. En el episodio 5 de la segunda temporada, Charlie, completamente superada por lo ocurrido con Buzz y su levantamiento al poder, encara a su padre. Y debo decir que puedo llegar a entender su frustración, pero la forma en la que reacciona fue sumamente detestable. Hasta ese momento, incluso cuando era intensa o insistente, Charlie seguía creyendo que estaba actuando desde la compasión. Pero cuando le grita a Lucifer, ese momento, ese trágico y choqueante momento que hasta yo me quedé como que, Dios santo, o sea, fue un momento de caos total. En este punto, Charlie se convierte en todo lo que criticaba, alguien que no escucha y proyecta una imposición de sus pensamientos encima de los demás sin importarle nada de lo que digan ni lo que piensen. Y esta se refleja claramente en las líneas de diálogo que esta tiene con Buggy, donde le dice: Vos está destruyendo el hotel, y Buggy le contesta: no, tú estás destruyendo el hotel. Ouch. Y estas palabras sí que le llegan a Charlie, y es aquí donde el personaje empieza a renacer. Este momento, aunque sí fue duro de ver, fue necesario para su evolución como personaje, porque fue el quiebre que la obliga a preguntarse: ¿estoy luchando por salvar almas o estoy luchando por probar que tengo razón? Y esa pregunta la cambia. Y el personaje termina de cambiar por completo con el temazo de "y me pongo de pie". Todos arriba, todos. El temazo de Izzy, qué obra de arte, qué tema más hermoso, uno de mis favoritos de la segunda temporada y de toda la serie en general. Es un tema con el cual se termina de marcar la evolución de Charlie. En este tema Buggy la ayuda y por fin recapacita. Y ahí nos damos cuenta que lo único que le hacía falta a Charlie era una buena detonada, ¿ok? No, mentira, vale, basta. Lo único que le faltaba a Charlie era un momento para calmarse, respirar y pensar en las consecuencias de sus actos. Gracias a eso Charlie aprende que liderar no es solo tener razón, es saber cuándo dar espacio. Su optimismo vuelve, pero más templado y más consciente. Y pasamos de su pensamiento de esto se hace así porque yo lo digo y más nadie tiene razón, al pensamiento de esto es así, pero te escucho y vamos a hacerlo juntos. Y ahí, señoras y señores, es donde ocurre su verdadera redención. No la redención de un pecador, sino la redención de una líder que casi pierde su esencia. En conclusión, Charlie para mí es un personaje que ha evolucionado mucho durante la serie. Y hemos visto lo mejor y lo peor que nos podía ofrecer este personaje. Y para mí eso la hace interesante. Porque un personaje perfecto no evoluciona, pero uno que casi pierde su esencia y la recupera se vuelve mucho más humano. Y en el infierno, ser humano es el acto más rebelde de todos. Pero bueno, esta es mi opinión y ahora es momento que en los comentarios tú dejes la tuya. Ahí me dices qué te parece el personaje de Charlie y si estás en acuerdo o en desacuerdo conmigo. Ahí los leeré a todos. Y me dicen si les gusta este formato de video y yo grabaré más para ustedes. Así que nos vemos hasta la próxima en un video de Hazbin Hotel. Adiós.